Hay dos fuerzas que, queramos o no, moldean nuestra vida, todos los días. Y lo más curioso es que muchas veces ni nos damos cuenta. Son el poder y la autoridad. Piénsenlo, desde lo que pasa en el trabajo hasta cómo funciona la sociedad entera, son como corrientes invisibles que nos empujan a tomar ciertas decisiones. Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a ponerles una luz encima de esas corrientes para entender cómo funcionan y, claro, para ver cómo nos mueven. Para que esto quede más claro, arranquemos con una situación que seguro nos suena familiar. Imagínense esto. Alguien está en la oficina, súper metido en un proyecto, y de repente se traba. Necesita una guía, un consejo. La pregunta es, ¿a quién se le pide ayuda? ¿Y por qué a esa persona y no a otra? Créanme, la respuesta a esa simple pregunta dice muchísimo sobre estas dos fuerzas de las que estamos hablando. Ok, entonces podría pasar algo así. Por un lado, llega el gerente y da una orden directa. Y bueno, lo más seguro es que se le haga caso, ¿no? Al fin y al cabo, es el gerente, tiene el cargo formal. Pero ¿qué pasa si al rato una colega, de esas que llevan años y se las saben todas, se acerca y sugiere otra manera de hacer las cosas, una que es de hecho mucho mejor? A ella también se le escucha, pero por un motivo completamente distinto. Fíjense, una persona tiene el puesto, la otra tiene el conocimiento. Y justo ahí, en esa decisión tan del día a día, tan pequeña en apariencia, se revela la gigantesca diferencia entre lo que es la autoridad y lo que es el poder. Bueno, entonces, ahora que ya vimos el ejemplo práctico, pongámosle nombre y apellido a estas cosas. Vamos a definir de una vez por todas qué es poder y qué es autoridad. Miren, para que quede súper claro, a veces una imagen ayuda. Pensemos en el poder como una fuerza bruta, una imposición. Por eso se lo suele representar con un puño cerrado. En cambio, la autoridad tiene más que ver con un rol, con una posición que todos reconocemos dentro de una estructura, como una institución, por ejemplo. En resumen, es así de simple. Una fuerza se impone, la otra se acepta. Ok, empecemos por el poder. La definición de manual es bastante directa, ¿eh? Es básicamente la capacidad de imponer tu propia voluntad sobre los demás. Y ojo con esto que es la parte más importante. Incluso si se resisten. O sea, el poder es hacer que alguien haga algo aunque no quiera. La clave aquí es esa lucha de voluntades. Es un se hace porque yo lo digo. Punto. Ahora, la autoridad. La autoridad es mucho más sutil. Es otro juego. Técnicamente es un tipo de poder, sí, pero su ingrediente secreto es la legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se basa en la fuerza bruta, sino en que la gente acepta que esa persona o esa regla tiene el derecho a mandar. Obedecemos porque creemos que es lo correcto, que es justo. Es un poder que viene con permiso, por así decirlo. Pero ojo, es súper importante entender que el poder no es algo que uno tiene y guarda en un cajón, como si fuera una corona o un cetro. Para nada. Es algo mucho, mucho más dinámico, como un río, una fuerza que siempre se está moviendo. A ver, algunas cosas claves sobre esta naturaleza del poder. Primero, no se posee, se ejerce. O sea, solo existe cuando se usa en la interacción con otros. Segundo, está en todas las relaciones sociales. En serio, en todas, desde la familia hasta con los amigos o en el trabajo. Tercero, y esto es clave, es móvil. No es para siempre. Hoy lo tiene uno, mañana puede tenerlo otro. Y por último, y esto no hay que olvidarlo nunca, donde hay ejercicio de poder, siempre, pero siempre va a haber algún tipo de resistencia, aunque sea mínima. Siempre está. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora volvamos al lugar donde empezamos, la oficina, la empresa, cualquier organización. Porque es justo ahí donde todas estas ideas abstractas se vuelven súper, súper reales y personales. Es fácil pensar que una organización es solo un organigrama, ¿no? Un montón de cajitas y líneas. Pero la realidad es que está llena de gente, de personas a las que podemos llamar actores. Y cada uno de estos actores, no importa si es el director o el practicante, siempre tiene un pequeño espacio de libertad. Y es en ese espacio donde cada quien juega sus cartas, donde crea sus propias estrategias para moverse. Y esto nos lleva a una idea que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a todo lo que pensamos sobre la jerarquía. La frase es esta: la relación jefe-subordinado es una negociación. Así como lo oyen, no es una orden que baja y se cumple sin más. En el fondo es un tira y afloja constante, una negociación, aunque casi nunca se hable de ella. Entonces, si no es solo el cargo lo que importa, ¿con qué se negocia? ¿Cuáles son las verdaderas fuentes de poder en el trabajo? Bueno, primero, la experiencia. Ser la única persona que sabe arreglar ese programa que nadie entiende. Segundo, manejar información clave. Saber cosas que otros no saben o controlar cómo fluye esa información.
Tercero, las relaciones con el exterior, tener los contactos importantes. Y quizás la más grande de todas, saber qué hacer cuando nadie más sabe, manejar la incertidumbre, resolver los problemas que parecen imposibles. Ahí hay poder de verdad. Bien, ya vimos cómo funciona esto a nivel personal y dentro de una organización. Pero ahora vamos a alejar la cámara, a hacer un zoom hacia afuera para ver el panorama completo. Vamos a ver cómo estas mismas dinámicas operan a escala de toda la sociedad. Esto que ven acá es el diseño de una prisión un poco especial. Se llama panóptico. La idea es genial y terrorífica a la vez. Desde la torre central, el vigilante puede ver a todos los prisioneros, pero ellos nunca saben si los están viendo o no. El resultado, se portan bien todo el tiempo, por si acaso. Bueno, esto se usa como una metáfora perfecta de cómo funciona la sociedad. No necesitamos un policía en cada esquina. Nosotros mismos internalizamos las reglas y nos vigilamos solos. Y todo este sistema de autovigilancia crea algo increíblemente poderoso: la normalidad, con mayúscula. Esta idea de lo que es normal es quizás una de las formas de poder más efectivas que existen. ¿Por qué? Porque logra que nos comportemos de cierta manera sin que nadie nos tenga que dar una orden. Solitos nos alineamos con lo que la sociedad espera. Y esta imagen, la verdad es que es una metáfora visual perfecta. Resume la idea de una forma brutal. La sociedad es como ese aparato que obliga al árbol a crecer derecho. Desde que nacemos, todas las estructuras sociales, la familia, la escuela, las leyes, nos van moldeando, nos van guiando. Y a veces, claro, nos van limitando. Y casi siempre de formas tan sutiles que ni cuenta nos damos. ¿Y cuáles son esas estructuras que nos moldean? Bueno, operan a través de categorías sociales enormes. Estamos hablando de cosas como la clase social, el género, la raza o incluso la herencia histórica del colonialismo. Todos estos son como los grandes ejes sobre los que gira el poder en la sociedad y son los que, en gran medida, definen las oportunidades y los límites para cada persona. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que el primer paso, y el más importante, es empezar a ver estas fuerzas que antes eran invisibles. Acabamos de hacer un viaje completísimo. Empezamos con una decisión súper simple en el trabajo y terminamos hablando de las estructuras gigantes que mueven al mundo. A ver, recapitulemos rapidito. ¿Qué hicimos? Primero, partimos de una elección personal en la oficina. Segundo, pusimos en claro la diferencia entre poder, que es imponer la voluntad, y autoridad, que es legitimidad aceptada. Tercero, descubrimos que el poder en las organizaciones es más una negociación que una orden. Y cuarto, hicimos ese zoom hacia afuera para ver cómo la sociedad nos moldea a todos, sin excepción. Si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. El poder no es algo que simplemente baja de arriba hacia abajo, como una cascada. No, es mucho más como una corriente eléctrica, una que fluye por toda la red de nuestras relaciones. Está en cada charla, en cada decisión que tomamos, en cada interacción que tenemos. Y claro, entender todo esto no es solo para tener un tema de conversación interesante. Es en realidad una herramienta muy poderosa. Empezar a ver estas corrientes invisibles nos da la chance de actuar de una forma mucho más consciente. Así que la pregunta final no es si el poder existe o no. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es, ahora que estas corrientes son visibles, ¿cómo vamos a navegar en ellas?